¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Descubrirá Serkan que Kiraz es su hija? ¿Se reunirán Eda y Serkan? ¿Burak contará su interés en Eda? ¿Cuánto durará la nueva temporada? Todo y más en nuestro video ahora. Antes de pasar a nuestro video, los que dicen que Serkan y Eda deberían casarse ahora y ser felices con Kiraz en la nueva temporada, no olviden compartir nuestro video. El comienzo de Serkan y Kiraz, al igual que Eda, comenzó con contratiempos. Francamente, podemos decir que Kiraz es como su madre. Muy guapa pero testaruda, muy inteligente pero molesta, al menos para Serkan. Tanto es así que solo un minuto fue suficiente para molestar a Serkan. Serkan se preguntó qué hacer. Sin embargo, no tuvo el corazón para dejar la cereza en paz. Aunque al principio no entendía quién era, pronto se dio cuenta de que Kiraz era la hija de Eda. Después de conocer a Eda, Serkan se dio cuenta de que se estaba ocultando algo a sí mismo. Y pronto resultó ser Cherry. Aunque entiende que Eda es su hija, esta Eda ocultará esta situación a Serkan. Serkan piensa que Kiraz es la hija de Burak. Especialmente cuando vio que Burak estaba con Eda, Serkan se puso muy celoso. Ya desde el momento en que vio a Eda, sus viejos recuerdos comenzaron a revivir. A partir de ahora, no se apartará del lado de Eda. Hará todo lo posible para conseguirlo. Vendrá a la empresa y le pedirá que trabaje ahí. Aunque Eda no lo acepta al principio, seguirá viniendo a la empresa. Serkan es consciente de que está enamorado de ella. Sin embargo, por lo que hizo a tiempo, Eda no quiere aceptarlo. Cuanto más Serkan quiere a Eda, más gente alrededor de Eda no quiere que Eda y Serkan se unan. Aidan por un lado y Ayfer por el otro no quieren que ambos comiencen de nuevo. Por tanto, intentarán evitar que se unan. Sin embargo, cada vez que Eda y Serkan se juntan, su amor se vuelve más fuerte. Por eso nadie tiene el poder de separarlos. Especialmente cuando Eda se da cuenta del interés de Yenifam en Serkan, la sala no dejará a Serkan solo. Esperamos con ansias el reencuentro de Eda y Serkan, pero también está el dueño del café, Burak, quien está enamorado de Eda. También parece estar corriendo detrás de Eda. Aunque le contara a Eda su interés en ella, Eda no lo aceptará. Sin embargo, como antes con Denif, Burak no irá más allá de poner celoso a Serkan. En la nueva temporada, Eda y Serkan volverán a marcar nuestra serie. Por supuesto, no debemos olvidar a Kiraz. Nuestra serie, que duró 39 episodios la temporada pasada, solo tendrá 11 episodios esta temporada, según las declaraciones de Andersel en su última entrevista. En circunstancias normales, la serie, que pensaba llegar a la final en la temporada anterior, decidió continuar en la segunda temporada gracias a sus éxitos en las redes sociales. Esperamos que estos éxitos continúen y se extienda a esta corta temporada de 11 episodios. Puedes contribuir a la continuación de estos éxitos escribiendo lo que quieras sobre este tema en los comentarios. Echemos un vistazo a lo que está sucediendo en este episodio, si lo desea, mientras eso suceda en el próximo episodio. Han pasado 5 años. Y Serkan y Eda no están juntos. Serkan conduce un automóvil con las instrucciones que recibió de PRL para ir a una reunión sobre un gran trabajo que tomó. Eda da indicaciones para ir de compras a Burak. Serkan se reúne con PRL y cuando se entera de que la empresa con la que van a hacer un trato ha cambiado de planes, Serkan renuncia a hacer negocios. Además, donde quiera que viere Serkan, todavía ve a Eda. Ella nunca ha podido olvidarlo. Vienen a la empresa con PRL. Engin se ocupa de los niños en casa. Cuando le informa a PRL que el niño se ha caído, PRL se va inmediatamente a casa. Serkan, por otro lado, se propone ir a otra reunión. Sin embargo, en el camino, todavía ve cosas que recuerdan a Eda. Especialmente lo que le pasará cuando vea a Kiraz. Kiraz hará que Serkan se arrepienta de haber nacido. Se dispusieron a llevar la recolectora de moras Cherry a su madre. Charlan en el camino. Decide llevar a Kiraz al hotel donde se encontrará. Cuando llegan, Kiraz sigue volviendo loco a Serkan. Cuando llegan al hotel, Kiraz hace que Serkan abra la puerta. Y mientras Serkan va a llevar a Kiraz a un lugar seguro, Kiraz va a Eda y le dice que su madre está aquí. Cuando Eda pregunta dónde está, dice que la trajo un hombre. Pero no pueden ver quién lo trajo. En ese momento, Melo llega y encuentra a Kiraz frente a él mientras él va a decir que Kiraz ha desaparecido. Y lo toman y hacen un pastel juntos. Ayfer y Melo ahora trabajan para el café del hotel. El dueño del café es Burak. Serkan vino a la reunión por el hotel ahí, hizo su reunión y regresó. Mientras tanto, Kiraz pasa tiempo con Melo. Sin embargo, cuando Melo comienza a hablar con el masajista, Kiraz desaparece.
Mientras Serkan se va, de repente ve a Eda frente a él. Primero piensa que es un sueño. Simplemente no puede evitar mirarse a sí mismo. En ese momento, cuando Eda dice Serkan y se acerca a él, se da cuenta de que lo que ve no es un sueño. Quedan muy impresionados cuando se encuentran. Se abrazan. Cuando superan la conmoción, Serkan le pregunta a Eda si no has estado en Italia. Eda no responde a la pregunta. Y cuando le pregunta a Serkan qué estás haciendo aquí, dice que su empresa se hizo cargo de las obras de construcción del hotel. Eda también se dedica a la jardinería. Serkan se ofrece a tomar café. Aunque Eda no lo acepta al principio, cuando ve que Kiraz está cerca, inmediatamente acepta la oferta de tomar café. Mientras tanto, los hijos de PRL y Engin trajeron a Khan del hospital. Y tienen una pequeña discusión por los puntos en la rodilla. Mientras tanto, Khan se limpia y se va a su habitación. Cuando Eda ve a Serkan, no sabe qué hacer. Le dice a Melo que haga desaparecer a Cherry de inmediato. Mientras todo esto sucedía, Aidan comenzó a reunirse con Kemal Bey en secreto. Sin embargo, no le contó esta situación a Serkan. Siempre le ha ocultado esta relación a Serkan con una excusa durante años, porque pensó que reaccionaría mal al escucharlo. Kemal Bey está muy preocupado por esta situación. Y le dice a Serkan que si no le cuenta sobre su relación, romperán. Eda y Serkan se suben al coche para tomar un café. Aunque dicen que se arrepientan por amor de nuevo en el camino, no saben a dónde conducirá su relación. Mientras hablaba de Cherry y los niños en el camino, a Eda no le agradaron las opiniones de Serkan. Porque Kiraz es la hija de Eda. Y está muy feliz de tenerlo. Serkan, por su parte, dijo que no es agradable tener hijos. Se sientan a tomar un café. Serkan se convirtió en el viejo Serkan adicto al trabajo sin Eda. A Eda no le gustan las preguntas con respuestas duras y estrictas. Sin embargo, Serkan no se da cuenta de que cuando encuentra a Eda, de repente se aleja de todo y comienza a cambiar. Mientras se cuentan sus experiencias pasadas, de repente comienzan a discutir. Fue doloroso para ambos recordar a los viejos. Sin embargo, Serkan ha cambiado y se ha convertido en el antiguo Serkan. No se da cuenta de que todo lo que dice hiere a la otra persona. Por otro lado, PRL envía a Khan a su abuela para suavizar la relación con Engin. Cuando Eda llegó a casa, Kiraz preparó un espectáculo de magia para la gente de casa. Engin y PRL finalmente están solos. Pero de repente suena la campana. Y cuando ve a Serkan frente a ellos, Engin se vuelve loco. Cuando Serkan dice que quiere hablar con Engin, PRL va. Mientras Serkan habla con Engin, PRL se encuentra con Eda fuera. PRL es consciente de todo lo que ha hecho Eda. Cuando PRL entra, le pregunta a Serkan qué está haciendo. Serkan dice que fue al hotel y vio a Eda ahí. PRL está supuestamente muy sorprendido. Engin y Serkan preguntan especialmente a PRL cuántas veces ha estado en ese hotel y si ha visto al arquitecto paisajista del hotel allí. PRL da respuestas evasivas y los deja tranquilos. Mientras Engin intenta enviar a Serkan a estar a solas con Parlak, Serkan quiere pasar tiempo con Engin para hablar sobre Eda. Cuando Serkan llega a casa por la noche, Aidan lo saluda. Aunque quiere hablar con él, Serkan dice que está cansado y no quiere hablar. Aidan no logra hablar con Serkan. Eda está tratando de poner a dormir a Kiraz. Kiraz, por otro lado, pregunta por su padre en cada oportunidad. Eda, por otro lado, nunca le ha contado a Kiraz sobre su padre. Engin y PRL llegaron a la empresa, llevándose a Khan con ellos. Dejan Khan a Erdem y se dedican a sus asuntos. Khan es muy inteligente. Lo primero que hace Serkan por la mañana es ver a Eda. Va al hotel y dice que la conversación en el café no es agradable y que quiere volver a intentar la conversación. Eda está muy sorprendida y no acepta. Luego le dice a Melo que no lleve a Ifer y Kiraz al hotel. Engin le dice a su hijo Khan en la empresa lo que solía hacer. En ese momento, habla con Serkan y le dice que llegó al hotel donde está Eda. También le dice que Eda le está ocultando algo. En ese momento, PRL se entera de lo que se está diciendo y dice que tienen que ir al hotel inmediatamente. Serkan dice que vino a reunirse con una persona llamada Denif sobre el hotel. En ese momento, llega Denif a mí y dice que quería conocerla durante mucho tiempo. Aidan y Kemal no pudieron contarle a Serkan sobre su relación. Kemal fue a la empresa para reunirse con Serkan. Sin embargo, cuando llega a la empresa y se entera de que Serkan está en el hotel de Sile, también va al hotel. Cuando llamo a Aidan y le digo que se reunirá con Serkan, Aidan se dirige de inmediato al hotel. Serkan empezó a habar con Denizam. Sin embargo, Denizam está loco por Serkan.
Cuando Serkan ve a Burak y Eda cerca el uno del otro, se pone celoso y le dice a Denifam que él mismo puede encargarse del trabajo de jardinería. Denif acepta. En Serkan, Peifaj le dice a Eda que lo presente como arquitecto. Eda se enoja mucho por esto. Mientras tanto, Kiraz mete a Serkan en problemas. Serkan ve a Kiraz y Burak uno al lado del otro. Debido a que Kiraz llama a Burak Buga, Serkan cree que Burak es el padre de Kiraz. A Eda, por otro lado, no le gusta el hecho de que Serkan esté cerca. Mientras tanto, Kemal Bey llegó al hotel. Luego, PRL y Engin llegaron al hotel. En ese momento, se encuentran con Serkan y Eda también llega allí. Eda está muy enojada. Parece estar preparando una sorpresa para Serkan. Entonces llega Aidan y trata de disuadir a Kemal. Justo cuando están hablando, llegan Serkan y Engin. Y Serkan pregunta qué están haciendo. Sin embargo, Aidan salva la situación con todo tipo de excusas. Y Aidan dice que quiere quedarse aquí. Serkan dice que puede hacer lo que quiera porque tiene prisa por llegar a la reunión. PRL va a Eda y tienen un pequeño problema. Engin y Serkan también hablan del pasado. En particular, dice que lo que Serkan le hizo a Eda en el pasado fue muy malo. Serkan, por otro lado, intenta de todas las formas posibles estar con Eda. Cuando llega el momento de la presentación, todos se reúnen. Cuando Eda comienza la presentación, Serkan se sumerge en viejos momentos. A todos les encanta la presentación. Aunque Serkan dice que no está mal, a él también le gusta. Después de la presentación, se dirige a Eda y se disculpa por las conversaciones en el café. Convence a Eda para que vuelva a hablar. Y cuando dice que llamará a Eda para la reunión, Eda quiere darle su número y se entera de que lo ha cambiado. Mientras Melo busca nuevos amores, aparece Aifer Leyeri. Se da cuenta de que Melo y Eda están tramando algo y presiona a Melo. Una vez más, Melo se las arregla para inventar algo y alejarlo. Aidan continúa esforzándose por persuadir a Kemal de que no se lo cuenta a Serkan. Aidan Eda se siente extraña cada vez que pasa. Las damas de Aidan y Aifer se encuentran en el bazar y, aunque intentan escapar, se encuentran cara a cara. Aidan no quiere ver a Eda y estar en el mismo entorno con Aifer. Eda y Serkan se preparan para encontrarse. Y Eda se lo oculta a su tía Aifer, como siempre. Los preparativos han terminado y es hora de reunirse para pasar la noche. Cuando Eda viene a reunirse, recuerda lo que hizo Serkan cuando estaba enfermo. Hubo momentos en que trató mal a Serkan Eda debido a su enfermedad. Pero como pensó que iba a morir, actuó así. Pensar que se separará de Eda a causa de su enfermedad le ha hecho muy mal. Fueron Eda y Serkan y comenzaron a comer. Aunque hablan de los últimos 5 años, está muy claro que nunca dejan de pensar el uno en el otro. Al final de la noche, Eda le cuenta uno a uno lo que espera de él cuando están juntos. Ella cuenta cómo superó los malos momentos cuando estaban juntos. Sin embargo, recuerda que superó su enfermedad y trató de hacer grandes cosas y que la dejó después de decirle que no quería verla. Si tiene un poco de amor en él ahora, le dice que quiere que se vaya por la mañana. Y luego se levanta de la mesa y se va a casa sin dejar que Serkan diga nada. Serkan está muy molesto. No quiere aceptar. Posteriormente, Serkan se acerca a su madre Aidan. Mientras tanto, Kemal Bey está ahí. Y Kemal Bey y Seifi corren al baño. En ese momento, Serkan le dice a su madre que vio a Eda. Sin embargo, antes de que pudiera explicar completamente lo que sucedió, Seifi accidentalmente tira el inodoro mientras está en el inodoro. Serkan sospecha y quiere mirar el baño y solo ve a Seifi. Se enoja y sale de la habitación. Por la mañana, todos le preguntan a Erdem por alguien. Erdem, por otro lado, dirige a todos al café de la playa. Aidan ve a Aifer y Melo ahí. Y mientras hablan, Aidan le dice a Aifer que Eda y Serkan se conocieron por la noche. Después, también vienen PRL y Engin. Kemal Bey y Burak los siguen. Después de que todos se juntan, Serkan y Eda lo persiguen. Eda le pregunta a Serkan por qué no fue. Serkan dice que no quiere ir. Y finalmente, Kiraz y Khan se acercaron a ellos juntos. Si bien Eda se sorprende cuando Kiraz llama a su madre, todos, especialmente Serkan, están muy sorprendidos. No olvides dar me gusta a nuestro video para aquellos que aman las series en Salcap y nunca quieren que llegue a la final. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.